Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Todo para ti. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el Hola, ¿qué tal a todos los líderes? Un saludo, un abrazo lleno de afecto, de cariño para todos ustedes que día a día, semana a semana, nos reunimos para aprender la palabra de Dios, que la semilla que hoy sea sembrada en nuestros corazones pueda ser recibida, pueda ser cuidada, que crezca y dé fruto al 100 por 1 para la gloria de Dios. La palabra, la enseñanza en esta semana está basada en el libro de Mateo, capítulo 7, del 24 al 27. Voy a dar lectura. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena.
y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. El tema para esta semana es una pregunta: ¿cómo estás construyendo tu casa? ¿Cómo estás construyendo tu casa? Esa lectura que acabamos de hacer es el final de uno de los sermones más maravillosos y reconocidos que Jesús dio, que le llaman el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Y bueno, los capítulos anteriores viene toda esa maravillosa enseñanza, la verdad que tiene tesoros, principios y leyes tan poderosas que transforman nuestras vidas. Y como la conclusión de todo lo que habían escuchado en ese día del labio de Jesús, Él da esta parábola, esta historia que acabamos de leer. ¿Cómo estás construyendo tu casa? De niño me gustaba mucho un cuento, una historia. Creo que ustedes han escuchado esa historia muy conocida para todos los niños, el cuento de los 3 cochinitos y el lobo feroz. Y narra la historia de 3 hermanos cerditos, que el lobo era el enemigo, el lobo era el depredador, y ellos tenían que cuidarse para que el lobo no los devorara. Entonces ellos deciden construir su casa. Uno de ellos era un cerdito perezoso, él no le gustaba trabajar mucho, él quería llevar la vida light, como decimos. Entonces él fue a buscar paja, pasto seco, y con paja, con materiales muy livianos, muy ligeros, fáciles de conseguir, él construyó su chocita. Y él ya dijo: ya puedo ir a jugar, ya puedo divertirme, ya no necesito seguir trabajando porque ya tengo mi casa y estoy seguro contra el lobo. El otro cerdito, él también no era muy afecto a trabajar muy intensamente, pero no era tan perezoso como el otro. Así que él fue al bosque, al monte. El cuento no dice que cortó madera, sino encontró troncos caídos. Normalmente cuando los árboles envejecen, cuando los árboles, las ramas débiles que se quiebran por la fuerza del viento, quedan ahí tiradas en el bosque, pero esa madera ya es una madera débil, y es una madera seca, y es una madera que no es muy resistente. Bueno, él recopiló esa madera y armó la estructura y forró con esos troncos su casita, y bueno, ya tuvo lista, ¿no?, su casa, y dijo: ya puedo seguir divirtiéndome, puedo vivir sin preocupaciones porque ya tengo un refugio contra el lobo. Si el lobo viene, tengo donde esconderme. Pero el otro cerdito era un hombre comprometido, era un hombre precavido, era un hombre que quería tener seguridad, así que él compró ladrillos, compró cemento, hizo una inversión, él se puso a trabajar, mientras los otros jugaban, corrían, se divertían, disfrutaban de la vida. Él estaba ahí bajo el sol luchando para construir su casa, y después de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, ya pudo tener una casa hecha de ladrillo, de cemento, muy fuerte, muy resistente. Entonces llegó el día que el lobo apareció, y el primer cerdito, el que hizo su casa de paja, de heno, él fue corriendo y se metió a la casa, y el cuento dice que el lobo llegó y empezó a soplar, y el soplido del lobo hizo que se derrumbe la chocita, ¿verdad? Y el cerdito salió huyendo desesperado y fue huyendo a la casa de su hermano, el que hizo su casa de troncos de madera. Y ahí se refugió, y entonces el lobo llegó y empezó a soplar, y pues la madera no era una madera muy resistente, no era una madera muy fuerte, y se quebró y se derrumbó la estructura, y tuvieron que salir huyendo, y el lobo atrás queriéndolos devorar. Ya llegaron a la casa del otro cerdito, y él los recibió, y el lobo llegó, y el lobo dijo: bueno, si ya tiré la casa de paja, si ya tiré la casa de madera, pues puedo tirar esa también. Y le empezó a soplar, y por más que sopló, por más que agotó toda la fuerza que tenía, todo el aire de sus pulmones, la casa no se movió ni se dañó, ni siquiera un poco. Y el lobo se dio por vencido.
Y esta historia nos enseña, tiene muchas enseñanzas realmente, pero el punto es que si tú quieres tener un lugar realmente seguro, demanda compromiso, demanda disciplina, demanda inversión, demanda sacrificio. Si tú quieres tener un lugar seguro para ti y tus seres queridos y quieres construirlo de una manera light, de una manera descuidada, de una manera superficial, entonces el enemigo fácilmente podrá entrar. Entonces la pregunta que hoy Dios nos hace es: ¿cómo estás construyendo tu casa para proteger a tus seres queridos? Y esta historia no tiene que ver con una casa de madera, de paja, sino tiene que ver de los principios. Recuerde que él acaba de dar un sermón, el sermón del monte, de todo lo que él enseñó, de todas las historias y conceptos y mandamientos y leyes que él acababa de exponer. Y entonces, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Cómo estás construyendo tu casa? ¿Será lo suficientemente fuerte? ¿Será lo suficientemente resistente? ¿O será frágil, será vulnerable y causará daño para aquellos a quienes tú amas? Entonces, lo primero que queremos destacar está en los versículos 24 y 26, y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces lo primero es casa edificada sobre la roca contra casa edificada sobre la arena. Hay dos formas de edificar tu casa: sobre la roca o sobre la arena. Dice que el hombre prudente, esta palabra prudente quiere decir un hombre sabio, un hombre precavido, un hombre de buen juicio. Eso significa prudente. El hombre prudente tiene dos cualidades en esta historia. Uno, tiene la cualidad de saber escuchar, es decir, escucha con atención, presta oído para entender lo que le están diciendo. En ese caso, que Jesús está enseñando. En la Biblia se usa la frase: inclina tu oído. Es una actitud, ¿verdad? Cuando tú te dispones a prestar atención, a ser cuidadoso para lo que te van a decir, tú vas a inclinar tu oído, tú te vas a acercar. Tu actitud es de: yo quiero entender cada palabra, yo quiero comprender el significado de lo que me están diciendo. Entonces el hombre prudente, el hombre sabio es aquella persona que se preocupa por prestar atención, que se preocupa por entender lo que Jesús le está enseñando. Pero la segunda cualidad del hombre prudente es que él los pone en práctica, los cumple o los lleva a cabo. Si la primera cualidad es interesarse por saber, por conocer, por entender, la segunda cualidad es que eso que aprendió, ese conocimiento que recibió, él lo pone en práctica, lo aplica en la vida diaria. Esa actitud de oír con atención y de obedecer demanda diligencia, es decir, ser una persona activa, ser una persona que está siempre lista, siempre atenta. Eso me recuerda la historia del joven Samuel, cuando él estaba dormido y de pronto escuchó que le dijeron: Samuel, Samuel. Y la Biblia dice que él inmediatamente se levantó de su cama y fue corriendo a donde estaba el sacerdote Elí y le dice: Señor, necesita algo, me mandó llamar. Y el sacerdote le dice: no, yo no te llamé, ve a dormir. Y vuelve a dormirse, y estando ahí en su sueño profundo, vuelve a escuchar la voz que le dice: Samuel, Samuel. Y él rápido, al escuchar, se levanta y va a prisa y le dice: necesita algo, me mandó a llamar. Y así fue hasta la tercera vez que el sacerdote entendió que Dios estaba llamando a Samuel. Y le dice: si te vuelven a hablar, si te vuelven a llamar, entonces ya no vengas conmigo, sino dile: habla, Señor, que tu siervo escucha.
Y eso fue lo que él hizo. Pero esa es la actitud del hombre prudente, un hombre que está presto, que cuando Dios le habla, que cuando la enseñanza de la palabra llega a su vida, está pendiente, está atento, está enfocado, está concentrado, quiere saber, quiere entender, quiere comprender lo que el Señor le está diciendo. Pero la otra actitud del hombre prudente es que una vez que ya sabe algo, lo pone en práctica, que no duda, no titubea, no lo pospone, sino es una persona disciplinada, es persistente en aplicar los principios bíblicos para su vida y para su familia. Eso es construir sobre la roca, tener esas dos cualidades que el hombre prudente de la historia tiene. Pero también habla de un hombre insensato. La palabra insensato quiere decir necio, tonto, algunos le llaman cabezadura o sin inteligencia. Esa persona también él escucha y entiende. Quizá no tiene la misma actitud tan enfocada del hombre prudente, pero él sí escucha, entiende lo que le están diciendo. El problema del hombre insensato no es que no sepa lo que debe hacer, no es que él sea ignorante de lo que Dios le está diciendo, de lo que Dios le está mandando, de lo que Dios quiere que haga. Él lo sabe. El problema del hombre insensato es que él no las pone en práctica. Él las ignora. Él ignora esas enseñanzas. Él ignora esos principios. Él no sigue las instrucciones que Dios le ha dado. Y eso es algo que afecta mucho, como vamos a seguir estudiando. Quiero leerle lo que dice Lucas capítulo 8, versículo 18. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así, Lucas 8, 18. Así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento. Pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. ¿Escucharon eso? Dice, a los que prestan atención se les dará más entendimiento, pero los que ignoran, aquellos que hacen caso omiso, o como decían los papás o los abuelitos, te entra por aquí, te sale por el otro oído, dice, aún se les quitará lo que piensan que entienden. Entonces, un hombre prudente y un hombre insensato, la diferencia en ellos es la manera como escuchan la palabra y qué hacen con esa palabra que han escuchado, que han entendido. Eso es lo que marca la diferencia entre un hombre sabio y un hombre necio. El hombre necio evita el compromiso y la dedicación que le demanda poner en práctica los principios de la Biblia. Al igual que los cerditos que construyeron su casa de paja y su casa de madera, ellos buscan lo más fácil, lo que no demande esfuerzo, lo que no demande sacrificio, lo que no pida disciplina. Ellos quisieran que Dios solucionara todo solamente con un pase de manos, ¿verdad? Y aparezca como si fuera un acto de magia. Son personas que desean, que anhelan que Dios bendiga su casa, pero ellos les cuesta mucho trabajo pagar el precio, sacrificarse para seguir las instrucciones de Dios. Miren lo que dice Jesús en el libro de Lucas capítulo 8, versículo 8. En la parte final, Lucas 8:8 final. Después de haber dicho esto, hablando de la parábola del sembrador, exclamó, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. No es lo mismo oír y entender. Tú puedes escuchar algo, pero no prestar atención, pero no tener la disposición de comprender el significado, de comprender la importancia de lo que te están diciendo. Creo que como padre, si tú tienes hijos, has batallado con esa actitud de tus hijos, que tú le quieres decir algo, que tú le quieres enseñar algo, que tú le quieres transmitir algo y ellos su mente está divagando, ellos su atención en otras cosas y oye, escúchame, oye, presta atención, por favor.
lo que te estoy diciendo es importante. Y lamentablemente el hombre insensato es así. Él no se enfoca, él no le da el valor que tiene el oír con atención lo que Dios tiene para su vida y para su familia. Y también él no se preocupa por llevarlo a cabo. Él no quiere ser perseverante en practicar lo que Dios le ha hablado. Y tristemente esa es la tragedia de muchos hogares cristianos que van a escuchar la palabra a la célula o a la iglesia, que reciben el mensaje, pero salen, olvidan, es como decir, bueno, ya cumplí, ya fui, ya oí, ya canté, ya di mi ofrenda, ya es todo. Ya lo que escuché, eso ya queda perdido, queda olvidado, ya no lo vuelve a traer a su mente, mucho menos planea llevarlo a cabo. Y esa actitud es lo que Jesús dice, que es el hombre insensato. Perdón, ¿qué es el hombre insensato? A diferencia del hombre prudente, que él sí entiende que lo que Dios le ha dicho es de suma importancia y que se requiere diligencia, se requiere prestancia, se requiere compromiso, perseverancia para poner en práctica lo que ha escuchado. El otro lo olvida hasta la otra semana que escuche otra vez la palabra y todo. Entonces, esa actitud, según sea tu actitud, es si estás construyendo sobre la roca o si estás edificando sobre la arena. Según como tú reacciones a la palabra, y creo que hoy debemos de ser honestos con nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo con la palabra que escuchamos? ¿Cómo estamos reaccionando a las palabras que Dios nos está hablando? De eso va a depender si somos sabios o si somos necios, si nuestra casa estará sobre la roca o si nuestra casa estará sobre la arena. Lo segundo que quiero destacar de ese pasaje está en los versículos 25 y 27. Dice así: y descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. 27. Y descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y lo segundo que quiero destacar es casa que soporta la adversidad contra casa arruinada por la adversidad. El destino de cada casa es diferente. Hay casas, hay familias que van a soportar, que van a vencer la adversidad, pero hay familias que serán arruinadas por la adversidad. Quiero que entiendan que ambas casas, tanto del hombre sabio como del hombre necio, a las dos familias, la lluvia, el río y los vientos las golpearon. Es importante señalar eso, no porque a veces uno está obedeciendo los mandatos de Dios, a veces uno está esforzándose por vivir, poniendo en práctica los principios de Dios y viene la adversidad. Entonces hay personas que se desaniman, hay personas que titubean en la fe porque dicen, bueno, si estoy obedeciendo a Dios, si estoy haciendo lo correcto, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué me viene esa adversidad? Pero Jesús es claro, dice que la adversidad le llegó a las dos familias, tanto al que estaba haciendo bien las cosas como al que estaba haciendo mal las cosas. La adversidad vendrá sobre todas las familias. En algún momento la familia pasará por adversidad. De hecho, desde el momento que se hacen los votos matrimoniales, desde ese momento, el día de tu boda, se sabe que habrá tiempos de salud y de enfermedad, que habrá tiempos de abundancia y habrá tiempos de escasez, que habrá tiempos de alegría y habrá tiempos de llanto. Desde que te vas a casar, esa es parte de los votos, ¿verdad? Y dice, promete estar contigo en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad, en la alegría o en la tristeza. Y con eso damos por hecho
que como familia en algún momento, en algún punto, vamos a sufrir el embate de la adversidad. Aún el Salmo 23. El Salmo 23 es uno de los salmos más hermosos y más conocidos de toda la Biblia. El Salmo 23 nos habla que siendo Dios nuestro buen pastor, Él nos va a acompañar. Y dice, sea en el valle de sombra de muerte, o sea en lugares de delicados pastos junto a aguas de reposo. El Salmo lo expresa bien. Dice que Dios estará con nosotros, sea en los momentos sumamente tristes, difíciles y adversos, pero también estará con nosotros en momentos de alegría, de paz, de conquista, de felicidad, etc. Entonces la adversidad va a llegar. No hay manera de librarnos de la adversidad. A veces llega cuando menos lo esperamos. A veces llega a pesar que estás haciendo bien las cosas, la adversidad va a llegar. Eso es algo que necesitamos entender. Y por eso debemos estar preparados. Debemos estar preparados. Los tiempos de adversidad son parte del ciclo de la vida de cada familia en esta tierra. Y si yo sé que como familia van a venir tiempos de adversidad, debo prepararme para enfrentarlos y poder superarlos. Que la adversidad no nos cause destrucción, que la adversidad no acabe con mi familia. Quiero leerle lo que dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Nueva traducción viviente. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. La palabra nos alerta, nos advierte que va a haber momentos difíciles donde el fuego va a venir y va a probar nuestra fe en Dios. Que los momentos de adversidad van a ser intensos, van a causar mucho dolor, van a causar mucha aflicción a nuestro corazón. Y cuando llega ese tiempo de adversidad, es un tiempo donde nuestra fe está siendo probada, si es una fe verdadera, si es una fe genuina o si solamente es una fe falsificada, es una fe de apariencia. La adversidad es la que revela si nuestra casa está sobre la roca o está sobre la arena. En ese tiempo de pandemia, donde muchas iglesias, la nuestra estuvo cerrada 6 meses, solamente todo en línea. En esos 6 meses muchas familias desaparecieron. Aún personas que nosotros apreciábamos, aún personas que nosotros creíamos que estaban firmes, aparentaban estar firmes, desaparecieron hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque la prueba reveló si su casa era de paja, si su casa era de madera o si su casa era de ladrillos resistente, si estaba fundando sobre la roca o sobre la arena. Y muchos, lamentablemente, no pasaron la prueba. Muchos, cuando vino la adversidad, su casa, su fe se fue sacada del propósito de Dios. Es triste, pero eso revela que no estaban edificando correctamente. Eso muestra que no eran oidores atentos y no eran hacedores disciplinados. Porque el mismo adversidad le llegó al sabio y al necio. Pasaron la misma situación.
O sea, no hay manera de decir, bueno, es que a ellos fue más fácil y a mí fue más difícil. Ambos pasaron por el mismo problema. Pero mientras el sabio, la casa del sabio permaneció firme, la casa del necio fue arruinada. El fundamento, el cimiento o la base sobre la que está establecida una casa determinará si permanece de pie, si supera la adversidad o si cae arruinada. Las adversidades, le vuelvo a repetir, es la prueba de fuego para nuestra fe. ¿Cómo estamos construyendo nuestra casa? Quiero leerles primero a los Corintios capítulo 3, versículo 12 al versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: el que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales: oro, plata, joyas, madera, heno o paja. Pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando un muro de llamas. Entonces, la adversidad revelará si hemos construido sobre la roca, si hemos usado la fidelidad, la obediencia, el compromiso en oír, entender y hacer lo que Dios nos dice, o la adversidad revelará si solamente teníamos una religión, si solamente asistíamos como una costumbre, como una tradición, si aunque decíamos tener fe, no era una fe verdadera, no era una fe genuina. La adversidad lo va a revelar, como le digo que pasó lamentablemente con muchas personas durante esta pandemia. Todos vamos a enfrentar adversidad, vuelvo a repetir eso. Todos, o sea, tú no puedes decir, oh, mira el pastor, a él también se enfermaron de COVID, entonces ¿qué pasó? No, es que todos vamos a enfrentar adversidad. Pero las familias que están construyendo sobre la roca, que son los que escuchan, entienden y obedecen la palabra, ellos van a salir victoriosos de la tribulación. Las familias que están construyendo sobre la arena, que escuchan sin prestar mucha atención, que ignoran, que se olvidan de los principios que Dios ha hablado, entonces ellos cuando venga la tribulación, la adversidad, sufrirán una pérdida. Es triste porque uno piensa que está seguro, ¿verdad? Uno piensa que las cosas están bien, pero la adversidad va a revelar si estás construyendo correctamente o si estás construyendo de la manera equivocada. Para terminar, quiero decirle, ¿recuerda la historia de los 3 cochinitos y el lobo? La que platicamos al inicio. Los 2 primeros cerditos, ellos no quisieron pagar un precio. Para ellos la vida era disfrutar, divertirse, jugar, placer. Y ellos, aunque sabían que había un enemigo y aunque sabían que podía venir en cualquier momento, ellos realmente no se preocuparon, realmente no tomaron las medidas necesarias para levantar una casa que les sirviera de refugio, de protección, de seguridad en el momento difícil. Y cuando llegó el momento de la verdad, tristemente descubrieron que lo que habían construido no era bueno, no les garantizaba que puedan tener protección para su familia. El tercer cerdito, él sí construyó una casa fuerte. Él
se privó de muchas cosas, él dejó de hacer muchas cosas que hacían sus hermanos, pero él estuvo dispuesto a hacerlo porque sabía que iba a llegar un momento donde el enemigo iba a venir y él quería estar a salvo. Él sabía que tenía un lugar donde podría guarecerse y esperar que pasara la tormenta sin sufrir ningún daño, ni prejuicio, ni él ni sus seres queridos. Una casa que soporta los embates del enemigo no es obra de la casualidad. No es algo casual, no es algo circunstancial. No diga, ese hermano tuvo suerte. Mira, no. Esa persona, su casa, su familia pudo atravesar la adversidad, pudo superar la adversidad, no por casualidad, sino porque ellos tuvieron disciplina, tuvieron compromiso, tuvieron fe para creer, fe para obedecer la palabra que Dios les da, para seguir los principios que Dios nos ha dado a través de la Escritura. Un hogar que soporta la adversidad es aquella familia que está dispuesta a luchar contra la corriente, que no se deja arrastrar por la moda, que no se deja arrastrar por la filosofía, por las creencias que en este momento están tratando de dirigir, de controlar el destino de la humanidad. Sé que no es fácil ir contracorriente, sé que no es fácil sentir la presión, sentir que todo el mundo quiere que tú hagas lo mismo, que tú pienses lo mismo, que tú hables lo mismo como hablan ellos. Y oponerse a eso es algo que causa dolor, que causa crítica, que causa menosprecio. Pero un hogar que es construido sobre la roca está dispuesto a padecer eso, pero ser fiel a lo que Dios le ha dicho, ser fiel a lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Una casa que soporta los embates del enemigo es aquella familia que aún en contra de lo que piensa o de lo que siente, se determina a ser obediente a lo que Dios le dice, a lo que Dios le habla. Que está dispuesto a tomar su cruz cada día y seguir a Jesús. Yo sé que estoy hablando de algo que no es tan fácil. Yo sé que nuestra naturaleza humana es, quiero buscar el camino fácil, quiero llegar a la bendición, pero que no me cueste, que no tenga yo que hacer ni un sacrificio, que nadie se burle de mí, que nadie se señale, que yo no tenga que esforzarme. O sea, esa es la mentalidad que opera en ese tiempo. Pero Jesús está haciendo claro y dice, mire, yo ya les he enseñado, yo les he dejado los principios para que estén en una casa fundada sobre la roca. Dice, pero eso demanda que ustedes aprendan, que ustedes entiendan, que ustedes se comprometan, que ustedes estén dispuestos a practicarlo, aún en medio de la oposición, aún en medio de la crítica, aún que todos les señalen, que estén dispuestos a ser fieles a lo que yo les he dicho. Cuando uno lo hace, cuando llega el momento de la adversidad, uno comprobará que construyó correctamente su casa. Que nuestro hogar, no estoy hablando del edificio físico, estoy hablando del ambiente espiritual de nuestra casa, es un lugar seguro. Y que el enemigo no podrá entrar, el enemigo no podrá dañar, el enemigo no podrá causar dolor a nuestros seres queridos. Y que a pesar de los ataques, a pesar de la adversidad, nosotros tendremos la entereza, la fe, la fortaleza para seguir adelante, para superar los obstáculos y para poder llegar a la meta, a lo que Dios ha hablado para nuestra familia. Quiero que sepa que seguimos viviendo tiempos difíciles, que el panorama que se avecina es un panorama que va a demandar de nosotros que seamos fieles a la palabra de Dios. Debemos de entender que solo hay dos maneras de construir nuestra casa: siendo fieles y obedientes a lo que Dios nos dice, o ignorar los principios de Dios y vivir amoldado con lo que hacen los demás. Pero un día nuestra casa será probada por fuego. En este caso, esos hombres
Uno de ellos terminó la tormenta y él y su familia estaban sanos y salvos. La otra familia sufrió una gran pérdida. La otra familia pagó muy caro las consecuencias de no haberse comprometido para fundar su casa, obedeciendo los principios de la palabra de Dios. Así que el futuro de nuestra familia depende de nuestra actitud y que el Espíritu Santo hoy nos redarguya. Que el Espíritu Santo hoy quite de nuestro corazón todo titubeo que haya. Y que estemos dispuestos a no solo a entender, sino a empezar a practicar día tras día lo que Dios nos ha enseñado, lo que Dios nos ha mandado, las cosas que Dios nos ha dejado en su palabra. Y quizás sea un trabajo arduo aparentemente, quizás sea un trabajo difícil, pero al final tú podrás ver, tú podrás mirar con satisfacción que tus seres queridos están sanos y salvos bajo la cobertura de esa casa, de esa familia espiritual que está protegida por la mano de Dios, por su fidelidad, por su compromiso a Él. Así que hoy es un llamado de Dios para nosotros, para que podamos analizar cómo estamos construyendo nuestra casa. Y para que tú y yo hoy tomemos decisiones de dejar a un lado la apatía, que hacer a un lado la superficialidad y digamos, Señor, yo me comprometo a obedecer, a seguir tu voz. Yo me comprometo a construir mi casa con los principios, con las normas, con las leyes que tú nos has dejado en tu palabra. Y en la medida que tú y yo lo hagamos, en el momento de la prueba, tendremos la alegría de ver a nuestra casa, a nuestras generaciones, sanas, salvas y bendecidas por lo que nosotros hemos decidido hoy. Así que toma la decisión, no titubees más. Es el momento de construir nuestras casas sobre la roca que es Jesucristo y ser obediente a los mandamientos y promesas de Dios. Vamos a orar. Padre, queremos pedir perdón porque a veces no hemos sido oidores atentos. A veces, Señor, no hemos prestado atención a tu voz, no hemos sabido ser diligentes en entender, no solo en escuchar, sino en entender y obedecer las cosas que tú nos hablas. Padre, hoy tú nos reprendes de una manera poderosa para tomar decisiones a favor de nuestra familia. Que no podemos seguir siendo oidores olvidadizos, que no podemos seguir siendo apáticos, que no podemos seguir fingiendo que estamos construyendo sobre la roca cuando realmente estamos viviendo conforme a los valores, los modelos y los principios del mundo y no estamos conforme a los mandamientos de tu palabra. Perdónanos porque a veces hemos optado por caminar el camino ancho que tú dijiste que es fácil transitar, que muchos van allí porque no demanda esfuerzo, pero al final es un camino de muerte. Ayúdanos a tomar la determinación de transitar el camino angosto, del camino de la obediencia, del camino de la disciplina, del camino de la fe, del camino de la fidelidad, de la lealtad a ti y a tu palabra. Y que cuando llegue el momento de la prueba, nuestra casa esté cimentada sobre la roca y a pesar de lo que venga en el camino, a pesar de las circunstancias adversas del futuro, Señor, nosotros y nuestros seres queridos podamos permanecer sanos y salvos bajo tu bendición, bajo la cobertura de tus alas, por haber construido sobre la roca. Señor, que esa palabra no lo vacía. Que tú nos llames, hoy nos llamas a la acción, hoy nos llamas a tomar decisiones, hoy nos llamas, Señor, a aplicarnos para hacer tu voluntad y tu propósito. Señor, ayúdanos, Padre, por favor.
y que esta palabra no vuelva vacía, sino que esta palabra se vuelva vida, se vuelva un estilo de vida en nosotros y en nuestra familia. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, pues esa palabra que sea de reflexión y de un llamado a la acción a todos nosotros. Y le recordamos que estamos levantando una encuesta. Por favor, pídale a todos su gente, a todos sus discípulos, a todas las familias que respondan la encuesta, que nos devuelvan las respuestas. Necesitamos tener los datos para saber si ya a partir de abril empezamos los 3 cultos los domingos. Ayúdenos, por favor, comparta. También seguimos recordando que la Universidad de la Vida, ya vamos a la 3ª semana este sábado, los sábados a las 6 de la tarde. Y la Escuela de Capacitación Destino, ya mandamos a pedir los libros y nada más que lleguen los libros, les informaremos para la primera reunión y para ya empezar nuestra capacitación en el liderazgo. Entonces, esos son los anuncios. Recuerden la célula de niños. Yo le invito a todos los que tengan niños pequeños que participen en la célula de niños, que puedan ellos recibir la palabra. Recuerden, no le prende el televisor y los deje solos. Necesita estar ahí, necesita cerciorarse que ellos puedan oír, que puedan entender la palabra. Así que es nuestra tarea instruir a los niños en el camino del Señor. Esos son los anuncios para esta semana. Les mandamos un abrazo muy grande, cuídense mucho y hay que seguir predicando el Evangelio, hay que seguir predicando a Cristo, hay que seguir anunciándole a la gente que Jesús puede ayudarle, puede solucionar sus problemas y necesidades. Saludos, cuídense.